Buenos días, esto es un directo y lo que te vamos a contar aquí, lo que te va a contar el invitado de hoy, Nico Manzaneque, es sin duda alguna algo que te puede estallar en la cabeza si no estabas al día de estos temas y en cualquier caso incluso te la puede ordenar porque de eso se trata y automatizar, ni mucho menos. Vamos a ver paso a paso y vamos a hacer las preguntas. En este tema de hoy de las automatizaciones con inteligencia artificial, para marketing, para ventas. Vamos a hablar con un especialista, con un experto en esto y paso a presentarlo en estos 10 segundos en los cuales damos de tiempo para que la gente se conecte. Al final de esta entrevista lo que vas a saber es un poco cómo orientar y automatizar tu marketing con herramientas claras. Le vamos a preguntar los hacks que más nos recomienda y, por supuesto, al final incluso nos enseña parte de un proceso de los suyos. Bueno, el invitado de hoy es Nico Manzaneque. Nico, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias sobre todo por la invitación y la verdad es que, joder, pues poder hablar con directivos que sobre todo tienen mucha experiencia pues de todo esto que viene tan nuevo y que creo que los que mejor lo pueden aprovechar son ellos, porque al final tienen años y años de experiencia. Bueno, pero la automatización, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y eso no puede ser un atajo. Evidentemente tienes un background más extenso que me he limitado a decirte que eres un experto en automatizaciones y en inteligencia artificial, automatizaciones, haciendo eso que haces. Pero me gustaría que me dijeras un poco más cómo te definirías tú. Pues básicamente eso, o sea, creo que soy un poco la parte de las manos, ¿no? De lo que es toda una estrategia. Al final llegamos a un punto en el que a día de hoy se puede automatizar prácticamente todo. Entonces, conseguir que alguien ponga esas manos y hacer lo que los directores de marketing, lo que los directores de equipos de ventas piensan, es súper eficiente. Yo al final vengo de un background, tengo una agencia de marketing también, y me di cuenta poco a poco que lo que más me motivaba era conseguir automatizar todo, porque al final el hecho de tener que fichar a gente a mí me suponía un coste y un dolor de cabeza, el tener que gestionarlos. Entonces, poco a poco me fui metiendo, y llegó un punto que me di cuenta que lo que me apasionaba era hacer esto. Y de hecho, la agencia de marketing la dejé totalmente automatizada para poder dedicarme solo a esto. Como veis, solamente hablando de la agencia de marketing automatizada nos daría para un tema, pero hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es la base de todo esto. A lo largo de esta entrevista podéis comentar, porque es en directo a través de diferentes canales, tanto en YouTube como en LinkedIn, como en Facebook, creo que también, quiero pensar que también en TikTok. En definitiva, de lo que se trata es de que a lo largo de este evento pues podáis preguntar. Mientras nosotros vamos a seguir, aquí abajo vais a ver las preguntas que más o menos creemos necesarias para que sea pues fácil de digerir. Es una emisión en directo, insisto, pero si después tenéis preguntas que hacer, por supuesto que las podéis dejar en los respectivos vídeos colgados, pues sobre todo de YouTube, donde quedará pues para el resto de los días, imaginamos, ¿no? Entonces, lo primero de todo, Nico, ¿qué es, cómo definirías tú brevemente la automatización de procesos para marketing y ventas? Para que situemos un poco a los directivos, a las empresas y a la gente que está en B2B o en otras áreas. A ver, yo creo que ellos lo saben desde ya, o sea, no hay que explicar nada y a lo mejor quiero partir desde un nivel más alto, pero al final el hecho de automatizar procesos, el objetivo es evitar los fallos humanos, lo primero, porque al final consigues que todo ese sistema que todos estos directivos crean deje de depender en las personas que lo ejecutan y todos esos procesos que se pueden hacer, lo que yo llamo trabajo de mono, ¿no? Que se pueden hacer automáticos, pues empiecen a ejecutar automático y dejar a la persona que tenga que pensar, pues eso, en estrategias o que simplemente utilice el cerebro para cosas mucho más eficientes. No creo que haya mucho más, ni tampoco ni ponerse técnicos. Al final, conseguir automatizar todos esos procesos es eso, ahorrar tiempo y evitar errores humanos, nada más. La segunda pregunta que nos suele surgir inmediatamente es ¿qué se puede hacer realmente Mm, que sea real, que no sea mm. complejo, que no haya que estar haciendo 4 másters para acabar haciendo? ¿Qué se puede hacer en marketing B2B con procesos automáticos acompañados de IA a día de hoy que tú recomendarías? Pues se puede hacer de todo. A mí lo que más me gusta es la analítica de datos, porque al final creo que es súper importante y es una de las herramientas que mejor nos han dado los últimos 20 años. Lo que pasa es que parecía que estaba estandarizado para unos pocos, pues para IBM, para Deloitte, para todas estas grandes corporaciones que parecía que era súper difícil llegar.
¿Y qué pasa? Que ahora yo, desde mi casa y con mi pequeñita agencia de marketing, yo sé de dónde me vienen los leads, por qué me vienen, qué canales usan, todo el ciclo de venta que han hecho. Entonces yo con eso puedo tomar muchas mejores decisiones. Aparte de eso, pues de todo. Yo me baso y mi estrategia un poco es basarlo en pipelines. A partir de ahí yo ya voy trabajando. Pero bueno, se puede automatizar desde todo, desde seguimientos, todo el tema de comunicación, propuestas. Aquí cada uno es libre. A mí personalmente, una de las que mejor me funcionan son el tema de las propuestas. Porque uno, quedan mucho más profesionales, se basan en todas las reuniones que hemos tenido, por lo tanto, va a coger más información de lo que yo me acuerde. Y evidentemente queda mucho mejor. O sea, es una propuesta mucho más larga, mucho más extensa, sabe de lo que yo trabajo, por lo tanto, incluso cosas que yo ni me acordaba las plasma. Entonces, es lo que digo, es un trabajo que a ninguna persona de marketing ni de ventas le gusta hacer, que encima se hace automático, se hace mejor y en muy poco tiempo. Vale, entrando al grano, porque a lo largo de esta entrevista, insisto, luego nos vas a contar lo que yo llamo la triple H. Vamos a dejar las dos de las triples H, vamos a hacer por lo menos los hacks y las herramientas que recomiendas. ¿Qué tipo de procesos recomiendas dentro de tu experiencia empezar a automatizar? Quiero decir, o captación de leads, seguimiento, cierre, postventa. El seguimiento hoy yo creo que es el gran problema de las empresas cuando ya entran en volumen de captación de leads, que no hacen seguimiento, por mucho CRM que se use, no se usa. ¿Cuál sería de todas maneras, esta es mi apreciación, pero cuál sería de todas maneras el que tú recomendarías de cómo, oye, tengo que empezar a automatizar algo, una empresa B2B, un directivo que tiene una empresa B2B, ¿por qué recomendarías tú automatizar que tuviera una respuesta más inmediata o que se palpe más cuando haces ese automatismo? Yo lo primero que diría siempre es eso. O sea, conseguir automatizar el CRM es una ventaja mucho, o sea, es que es demasiado grande. ¿Por qué? Porque al final yo he trabajado en ventas, de hecho, y todas esas partes que tú dices, vale, yo doy por hecho que este no lo voy a cerrar, doy por hecho que este no lo voy a cerrar, me voy a centrar los esfuerzos en los que creo que los voy a cerrar, dejas muchas cosas en el tintero que la mayoría de veces siempre surge algo, ya sea un downsell, ya sea una conversación dentro de 2 meses, porque dentro de 2 meses a lo mejor tu operación sí que le sirve. Hay muchas cosas que sí que se pueden sacar y luego, bueno, ya otro tipo de estrategias, pues conseguir scrapear leads es una de las cosas más fáciles de hacer y de las más eficientes. O sea, al final, a mí me cuesta 1,5 € el conseguir scrapear 50.000 leads. Entonces, joder, cuando consigues una lista así, que a lo mejor luego te sirven el 10%, el 5%, Ahora te pero iba a decir. sí, evidentemente. Hay que verificarlos, hay que pasarlos igual por una automatización para que limpiar todos esos leads. Pero es que, claro, 100 leads a lo mejor te estarían costando 2.000, 3.000 euros, depende del sector y todo. Pero claro, es ese nivel de eficiencia de decir, vale, consigo todas estas reuniones. Yo al final, cuando scrapeo un lead, literalmente mi proceso es, mando un audio de quiero los directores de ventas de este tipo de empresa en Madrid, me saca toda la lista y a partir de ahí ya empieza un proceso automático que crea una campaña de emails en frío y todo. O sea, yo literalmente no toco nada más que ese audio. Cuando tienes esa potencia de mercado, es que estoy compitiendo contra empresas que tienen a lo mejor 10 comerciales. Claro. Entonces, ese es el nivel un poco al que hay que amoldarse, que todo lo que tengas en tu cabeza, yo es lo que intento decir a cada persona que entre en una reunión conmigo, todo lo que tengas en tu cabeza o prácticamente todo se puede crear. Entonces, a partir de ahí ya tu imaginación y tu estrategia. Por eso decía que los directivos son muy importantes porque son los que tienen toda esa experiencia. Uh-huh. Hay uno de los problemas que tienen los directivos y evidentemente los ejecutivos, los directores en general, cualquier persona que esté en el meollo de captar, estar con la presión de la captación, fidelización, aumentar la facturación, los beneficios, el producto, bueno, el marketing es una locura. El ahorro de tiempo. El ahorro de tiempo es fundamental. ¿Qué tareas crees que día a día se pueden ahorrar con estos procesos que vamos a ir viendo a lo largo de este evento, de esta reunión? Tanto en marketing en ventas. ¿Qué tareas pueden hacer desaparecer, que son un engorro y que pueden ahorrar tiempo, según tu criterio, Nico? Pues mira, más que tareas, te diría, de verdad, o sea, el problema principal, Juanjo, son las reuniones. Yo creo que si conseguimos eliminar el 80% de las reuniones que son muy evitables, o sea, normalmente son muy evitables, conseguimos tener mucho más tiempo para hacer lo que de verdad sumamos, que es esa reunión que hubiéramos hecho a lo mejor en media hora, 1 hora, conseguir que sea efectiva haciendo ese trabajo que se hubiera hecho. Entonces, pues,
por ejemplo, meter un sistema de cualificación de reuniones previo para que no te puedan robar tiempo. Pues imagínate, una persona que está por debajo tuyo te quiere agendar una reunión para una cosa que tú crees que es totalmente ineficiente. Pues haber tenido un sistema ahí que derive a esa persona a lo que tiene que hacer y que, si de verdad es eficiente tener una reunión, le deje agendar una reunión, joder, parece una tontería, pero es súper, súper eficiente porque si te ahorras el 80% de las reuniones, joder, es que te estás quitando mucha vida porque todos estos directivos, yo lo sé porque me lo dicen mucho en llamada, es el principal problema que tienen, que no, o sea, que ven que su tiempo se dedica a ayudar a personas más junior. Pero bueno, ese es otro tema. Luego ya, cuando llegas a la reunión, el conseguir tenerlo todo apuntado en base a tus criterios, a mí me parece súper clave. Yo, es la automatización, creo que más sencilla que hago y que vendo, pero es de las más útiles. El hecho de que cuando yo haga una reunión, se me quede todo estructurado como lo tengo en mi cabeza. Porque al final está muy bien, Gemini te lo estructura, hay muchas herramientas, Fireflies, Otos, hay muchísimas, pero el conseguir hacerlo y amoldarlo a lo que tú quieres es clave. Sin duda que hay muchas herramientas. Nosotros, bueno, como sabes, lo que hacemos es ayudar a directivos a influenciar y uno de los principales problemas es el ahorro de tiempo. Y precisamente esos automatismos pueden ayudar bastante. Es verdad que siempre hay un componente en comunicación para crear marca, que es el componente personal, que eso, a pesar de los avatares, al menos nosotros nos recomendamos que sea la persona, el directivo que quiere crear su propia audiencia, que influencie realmente él directamente en un vídeo. Hay cosas que no se pueden automatizar ni se van a poder automatizar en un futuro, pero sí otras cosas como las respuestas, etcétera. Hablemos de leads. Estamos hablando con diferentes preguntas. Alguno de vosotros ha hecho una pregunta, pero ha quedado fuera desplazada de tiempo, pero podéis hacer la pregunta completa y la pondremos aquí sin duda alguna. Concretamente, bueno, Javier preguntaba, pues, no sé, si no se puede acceder, no sé en qué momento lo has preguntado, Javier, pero te respondemos si lo pones un poco en contexto, porque estamos en un directo y eso a veces es difícil de manejar. Hablando de leads, ya que hemos puesto el tema sobre el tapete, ¿cómo? Más importante. Sí, vamos a captar leads. Luego ya finalizaremos. Primero vamos a llenar la bañera y luego taparemos los agujeros que tenga. Pero ¿cómo puede ayudar realmente un proceso de automatización con inteligencia artificial, ya que la vamos a meter dentro, a eso, a conseguir más clientes potenciales, siempre y cuando queramos reducir el dinero, los recursos de tiempo y de dinero? Pues mira, a mí otra de las automatizaciones, cuando yo más que meter más leads en el embudo, siempre hablo de que al final tener los que tienes que sean más eficientes. Yo cuando entro en una empresa, normalmente lo que hago mucho es, lo primero, una campaña de recuperar leads fríos. Por esto que te decía antes, al final se pierden muchos leads que sí que estaban calientes y no sirven. O sea, de verdad, no sabes la eficiencia, bueno, de hecho sí, te lo voy a decir ahora en datos, la eficiencia que tiene que cuando un lead deja su contacto, por lo que sea, o sea, un lead deja su contacto, nombre, email y teléfono, que le llames en menos de 5 minutos aumenta, creo que es como un 350% la conversión, o sea, Sin duda. parece una tontería y es verdad que es muy complicado tener a alguien todo el rato llamando, pero es que ahora tenemos la oportunidad de tener una persona, entre comillas, que llama en el momento. Entonces, cuando una persona le llama a un robot y le avisa, en el momento en el que tú avisas, dejas de intentar trucar o de intentar engañar a esa persona y dices, oye, soy un agente de IA de Nico Manzaneque, quiero que tengas en cuenta que esta llamada está grabada y que es un agente de IA. Perfecto, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí. Pum, 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 pum. Tú sacas mucha más información. Yo lo tengo estructurado, evidentemente, para que saque una información concreta que a mí me merece la pena. Y a partir de ahí ya identifico el sentimiento de llamada, si ese lead está caliente o no. ¿Qué problemas tiene? Porque al final, una persona que quiere contarte sus problemas, joder, que le pongas a escribir en un formulario todo esto, te va a decir, No, o sea, es que eso es imposible. el siglo O sea, XIX. no lo voy a responder. O sea, jamás. Y por mucho que hayan existido los Typeform que ahora van de pregunta en pregunta y al final no sabes cuánto queda, joder, que te llamen y poder decirlo en un minuto, es que no tiene, o sea, no tiene el valor suficiente. O sea, de verdad, cuesta creo que 8 céntimos un minuto de llamada de un agente de estos. Y al final que te aumente tanto la conversión es súper eficiente. Estamos hablando, atención, estamos hablando de que en el momento en que tenemos los datos del lead, se hace una llamada instantánea y el que llama, entiendo yo que no es un humano, es un agente con inteligencia artificial
que aún hoy yo los escucho, los he usado y parecen todavía un poco robotizados, pero dentro de un año estoy convencido que serán tan naturales como una persona e interactúan como una persona e incluso, lo que me has dicho, atención, detectan los problemas, incluso el estado de ánimo del interlocutor de ese lead y lo lleva a buen puerto. Estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de adiós personas. Y yo lo que he notado y lo que instalando este tipo de agentes, bueno, sobre todo esto lo he instalado mucho en inmobiliarias porque al final no dan abasto y necesitan saber mucha información de lo que necesita esa persona, pero ya no importa tanto el hecho de que sea robotizada porque la gente ya está entrando en una mentalidad de que le da igual, sino el hecho de que sea fluido, ¿sabes? O sea, es mucho más importante la parte de que sea fluido más que el que no sea robótica. O sea, a mí me viene alguien y no sé si es un robot o un humano, pero joder, veo que se queda pillado, eso es un problema. Sin embargo, si es robotizado, pero yo estoy hablando o de repente está hablando él, le puedo cortar y entiende el corte de la conversación porque he sido para explicarle otra cosa. Entonces, yo lo que hago con esos agentes es que sacan una información. Bueno, no me quiero poner técnico, pero bueno, básicamente un JSON es la manera en la que sacas información. Pues yo lo que le pido a ese JSON es que me saque esta información, esta información, esta información y esta información. Y a partir de ahí yo ya puedo empezar otro tipo de cadenas de email o de lo que sea, porque ya sé el problema que tiene esa persona. Y lo puedes cualificar, obviamente. Está mucho más cualificado, al final la persona te escucha mucho más, es que, bueno, es lo que te digo, es competir contra equipos de marketing que son 10 veces más grandes que yo en presupuesto. Bueno, de hecho, esto evidentemente afecta a todos los aspectos, no solamente a la captación de leads, pero yendo un poco para que entendamos y para que la gente que está viendo este vídeo, que es un directo donde podéis preguntar y luego responderemos con el máximo posible de contexto, ¿cómo implementas, para alguien que es profano en esto, que es neófito, cómo implementas un proceso de este tipo? Grosso modo, porque obviamente Sí. Nico no nos va a contar ahora todo el trabajo que hace, pero sí un resumen de cómo se puede automatizar con inteligencia artificial y hacer esto y muchísimas más cosas, cualquiera que se te ocurra, vamos. Sí. Además, sobre todo lo que quiero hacer ver es que yo no soy un perfil técnico, que yo no he estudiado ninguna ingeniería informática, o sea, nada de eso. Yo soy un perfil. Luego contaremos tus herramientas. Vale, digo, no sé meterme en herramientas. De verdad, o sea, es sencillo, entre comillas, pero si le metes un poco de tiempo, ya no le pido a la gente que sepa hacer lo que yo hago, porque al final, o sea, llevo automatizando procesos unos 3 años más o menos y estudiando de manera activa. Pero sobre todo que lo entiendas. El saber que un webhook lo que hace es mandar de información de una herramienta a otra, saber lo que es un agente de IA y las capacidades que tiene, todo esto es lo importante. Entonces, ¿cómo se automatiza un proceso? Yo siempre intento que sea la primera fase identificar dónde pierdes tiempo, ¿vale? O sea, que la gente cuando salga de este directo diga, vale, ¿en qué pierdo tiempo yo en el día a día? Oye, me pongo a responder emails, me pongo a catalogar emails, vale, pues es que hay una automatización que tú a mí me dices qué problemas tienes o qué es lo que te suele llegar al email y yo te los catalogo y te hago un draft y te hago un borrador para que tú simplemente le des a enviar. Joder, la gente pierde muchísimo tiempo contestando emails y cuando un bot se ha leído toda la conversación, entiende más o menos el contexto y puede responder y tú simplemente entras para meterle esa amiga final de, vale, esto en vez de esto y esto en vez de esto, pues a lo mejor una persona que está respondiendo 2 horas de emails al día pasa a responder en 15 minutos. Yo qué sé, 100 emails. O sea, es súper bestia y sobre todo que te quita los que no tienes que leer y te hace un resumen. Es que aquí es lo que te digo, entra el proceso de, vale, ¿cómo quiero estructurar yo esto? ¿Dónde pierdo tiempo? Vamos al segundo. Vale, este tiempo que pierdo, ¿cómo lo podría hacer yo más fácil? Pues en este caso, voy a seguir con el ejemplo de email. Vale, pues una persona a lo mejor le viene bien que le catalogue los emails, que le mande un resumen todos los días a las 9 de la mañana de lo que ha pasado el día anterior y montarle los drafts para que simplemente tenga que dar a enviar, corregir, enviar, corregir, enviar. A lo mejor otra persona solamente quiere que les borres los emails que no son útiles o que no necesita leer. Es que aquí entra ya la mente de cada uno y cómo le ahorra tiempo. Por eso, a mí me hace mucha gracia la gente que vende las plantillas de todo esto, el tema de automatizaciones y tal. Yo no entiendo si lo quieres vender gratis y por eso yo siempre en mi canal de LinkedIn lo hago gratis, porque al final las plantillas, si le pones un poco de amor, lo puedes hacer. Pero cuando tú vendes una solución o cuando te vendan una solución, que es lo importante, siempre intenta que no te vendan una plantilla, que sea totalmente automatizado, o sea, personalizado a lo que tú haces, porque es entonces cuando de verdad lo vas a utilizar.
Ujú. De todas maneras, evidentemente hay un proceso de aprendizaje que tiene su fricción, su tiempo, Sí, y luego, pues evidentemente, una base, sí, el sí. análisis, el tiempo y luego el diagnóstico para luego sacar un plan de acción que digas, bueno, lo he pintado, yo sé que usas herramientas como Miro para hacer Sí, ese mapa de, oye, ¿dónde está el problema? ¿Dónde puede intervenir la inteligencia artificial? ¿Dónde el automatismo? ¿Cómo puedo unir Google Drive con Meta o con un calendar o con FatHome o el que sea, las herramientas que sean? Hemos hablado eso de herramientas, Nico, y al final yo quiero que te mojes y hay herramientas simples, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas o programas dirías tú que son básicos para implementar todo eso? Teniendo en cuenta que tú lo puedes hacer en casa, pero que evidentemente, Mm, pues como siempre, todo en la vida, pues se hace mucho mejor con un experto y además es más rápido, más seguro y desde el minuto uno está implementado, porque el sí, conocimiento, yo siempre lo digo, nosotros sabes que gestionamos perfiles de directivos en el LinkedIn y otros procesos. Digo, hombre, esto lo puedes hacer tú. sí. Para el proceso de aprendizaje te llevará 6 o 7 meses y además no tendrás todos los tips en marcha. No digo que no, pero es lo mismo pasa. Pero aún así, visto este punto, ¿qué herramientas simples se necesitan para empezar? Le vamos a abrir boca. Lo primero de todo es una herramienta de automatizaciones. Hay tres en el mercado muy, muy potentes. Te estoy hablando de sin código, ¿eh? Para gente que no quiere utilizar código. Hay tres en el mercado. Make y Zapier, que son las que se han utilizado toda la vida, desde hace 10, 12 años que yo he conocido el marketing digital gracias a mi padre en su momento. Y luego está N8N. N8N es la última que ha salido, la fundaron en, no sé, en 2017 o 2019, pero bueno, es la última que ha salido. ¿Qué pasa? Que es la que está más adecuada a los tiempos. Es un pelín más compleja que las otras dos, pero es que a nivel de funcionalidades les da mil vueltas. O sea, no hay color. Entonces, N8N es la que yo utilizo para conectar cosas, básicamente. O sea, hablando en plata, conectar cosas. Y Vale. luego a nivel de marketing, a mí la que me gusta y la que me tiene enamorado, y sobre todo tiene enamorado al sector americano y brasileño, que siempre a nivel de marketing y ventas van bastante por delante, es Go High Level, ¿vale? Go High Level es una plataforma india que ha conseguido unificar el problema que hemos tenido siempre en marketing, que es tener el Typeform por un lado, el Calendly por otro. Luego los forms los hago en WordPress. Todo esto que está totalmente disperso, cuando lo unificas en una herramienta, lo que hablaba antes del análisis de datos, es mucho más eficiente, porque yo puedo entrar en el perfil, imagínate, de un lead, yo ahora tengo una llamada con Paco, pues yo con Paco, antes de la llamada me meto y digo, vale, Paco ha pasado por este proceso, este proceso, este proceso, me ha pedido todo esto y ya puedo entrar en la llamada diciendo, oye, ¿qué te pareció esto? O sé que viene de YouTube, o sé que viene de LinkedIn, sé todos estos datos y la verdad es que es brutal por eso, porque puedo unificar todo esto en un mismo sitio que me permita analizar de dónde viene ese lead y tenerlo todo en una herramienta que a mí me parece, o sea, la clave de todo. O sea, Go High Level a mí me ha cambiado el marketing y yo sé que va a entrar en el mercado español cuando la gente empiece a conocerlo. Mira, nosotros tenemos un proceso, tengo aquí el slide por si acaso, y es un proceso hecho con Go High Level. Y el proceso visualmente tiene esta pinta. Es un método que yo llamo de captación estructurada. Mm, Todo esto que veis aquí, como dice Nico, está centralizado con Go High Level. Evidentemente, primero se hace un análisis, los contenidos, los activos, el lead magnet, el webinar, el formulario, los píxeles para hacer remarketing, el CRM, la sí, cualificación, sí. el tema de la cualificación a través de lead score o de puntuación, el seguimiento a través de emails, las campañas incluso, creo, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, también. Entonces, Sí, si sí. queréis ver un proceso más o menos semi, no es exactamente lo que hace Nico, pero es un proceso semi-automatizado, estructurado. Podéis bajaros un vídeo que explica esto precisamente en Mm, b2bpro.info. Me lo guardo porque he pensado pues, que esto podría aportar, de hecho, a cómo funciona un poco esta estructura, metiéndole lo que dice Nico, que son automatismos, y metiéndole, evidentemente, esto es un dibujo, cómo se trasladaría todo esto mm, a una realidad, es otra historia. Si queréis, mm, podéis dar un vídeo, un vistazo a b2bpro.info y, por supuesto, es totalmente gratuito Es, un resumen de eso. Más o menos es, es algo así, pero pintado de otra manera, porque Nico nos va a enseñar un poco el proceso, ¿no? Vamos a ver, ponemos un ejemplo de un proceso que se pueda automatizar de principio a fin. Es una pregunta que simplemente yo he puesto
Porque de todo esto que hemos visto se podría automatizar, pero me gustaría que tú nos pusieras uno más simple, más entendible, porque lo que he hecho simplemente ha sido introducir un mapa para que vieran un poco, oye, todo el proceso que a través de High Level precisamente nosotros lo hacemos, todo este proceso se puede automatizar y más allá de todo esto. Sí, a ver, es que tampoco quiero llevar a la gente a cosas súper complejas, pero es que es No, lo que te había dicho antes. El propio ejemplo de mandar un audio a Telegram en este caso, porque es la que trabaja bien con este tipo de automatismos, y que tú lo que recibas al final sea una campaña de emails en frío, con la que ya directamente estás teniendo respuestas, es brutal. O sea, y todo esto es súper personalizado. No te estoy diciendo de, hola, soy Paquito y mandar el mismo email a todos, sino tú has entrado en su web, tú has revisado su perfil de LinkedIn, tú sabes qué pains tiene esa empresa por todo lo que venden, su propuesta de valor. Y en base a todo eso, tú has creado una campaña de 3, 4, 5 emails en frío que antes te hubiera costado muchísimo tiempo de alguien estudiando todo ese proceso. Entonces, esto es un ejemplo súper tonto de lo que se puede hacer, pero desde lo que te decía, desde que una persona llame en menos de 5 minutos a ese lead y que ese lead llegue directamente al vendedor con un informe que esa persona se va a llevar en la llamada. O sea, entras totalmente distinto a un lead cuando vendes high ticket, imagínate y haces una llamada para cerrar esa llamada. Cuando tú le dices que le estás aportando un valor de tu cerebro, porque al final, joder, yo nada más de lo que hago, lo que pasa a los agentes de inteligencia artificial en este caso es pasar la información que yo tengo a ellos, no hay más. Entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que tengo en mi web es un formulario en el que tú lo rellenas y directamente te manda un informe de lo que puedes automatizar y de lo que no en tu empresa. Y todo ese informe, o sea, no está hecho por mí, pero entre comillas sí, porque al final es toda la información que yo le he dado. Pues tú imagínate lo mismo, pero en llamada, que yo te pregunte 3, 4 preguntas, saques la información y yo te envío un informe. O sea, de cara al lead en este caso, al cliente potencial, ganas tantos puntos respecto a la competencia, que es lo que te digo, o sea, puedo tener una fuerza comercial 10 veces más grande que alguien que no está utilizando todo esto. eso sí es más sencillo, simplemente un volumen, una IA que contesta, que cualifica, que Sí, sabe los dolores, sea un poco tal, y luego a partir de ahí por lo menos haría un resumen y diría, este es un lead cualificado o no es un lead cualificado, eso es. aviso por SMS de que es cualificado, de que hay que hacer un seguimiento, luego más adelante pondríamos otra IA de seguimiento, otra voz o un humano que también podría hacer ese seguimiento una vez recopilada la información, para grandes volúmenes, Sí. evidentemente. Sí, sí. Y es lo que te digo, que no hay que meter siempre una IA de voz. O sea, simplemente lo que quiero entiendo la gente. O sea, un simple mensaje de este lead estaba caliente hace 3 meses y no se le ha vuelto a contactar a tu comercial es súper útil porque al final estás yendo hasta el último detalle que no se te pierda. Lo que digo, todos esos leads que se pierden por el camino normalmente es donde más valor pierde una empresa. Si tu pipeline vale 2 millones y al final a los ganados llegan solo 50.000 euros, ahí hay un problema. Mira, hay una estadística que a mí me resulta familiar, aunque sea del año 2014, de Forrester, que es una consultora internacional en Estados Unidos, con una encuesta de más de 10.000 empresas B2B que dicen que ¿por qué se van los clientes? ¿Por qué desaparecen los clientes? Desaparecen por falta de atención, el 68%. Quiero decir, no se van por precio, no, se van simplemente porque durante un tiempo no han sido atendidos comercialmente, informativamente, no han hecho el nurturing, no han trabajado esa información. Esto con la IA, por ejemplo, no solamente en captación, se podría hacer perfectamente. Quiero decir, yo usaba ActiveCampaign, te comenté en su día Sí, personalmente sí. que lo dejé de usar, pero ActiveCampaign había una cosa magnífica y era que detectaba, pues tú tenías un lead metido dentro de un email, por decirlo de alguna manera, metido dentro del proceso, con High Level, por ejemplo, también, me parece que se puede hacer. Cuando al cabo de un año esa persona visitaba una web y tú no lo sabías, despertaba el monstruo y pasaban cosas. Se avisaba al comercial o se enviaba un email. No estaba implementado con IA, pero ahora con la IA se puede hacer perfectamente una llamada telefónica. Oye, ¿estás interesado en? O te interesaría saber esto, ¿por qué? Entonces, hacer un Sí. seguimiento para evitar que el cliente se pierda, porque hemos hablado de captar leads, pero lo más importante, mantenerlos, el lifetime value del cliente, no deja de ser importantísimo. No sé qué Sí, opinas de sí. esto, pero bueno, el ejemplo que me has puesto a mí me vale, pero la siguiente pregunta es, a colación de todo esto, de forma automática, ¿cómo se puede saber si un cliente potencial está interesado o no y en qué? A ver, realmente es como siempre. Antes de pasar al saber si está cualificado o no,
todo ese tema de la tasa de churn, que por ejemplo en startups se valora muchísimo, el hecho joder, de que el lifetime value sea lo más alto posible, Claro. es súper importante. O sea, súper importante porque la gente se centra en conseguir nuevos clientes y los que ya tienes les pierdes amor. Joder, tú imagínate, me invento, una agencia de marketing que se dedica a los ads. Ostras, si tú todas las semanas le consigues pasar un informe a esa persona, a ese cliente que tienes, es súper importante. Es de lo más valioso porque al final saben lo que está pasando, no necesitan meterse en la cuenta de Meta, no necesitan hacer nada más, simplemente porque saben que todas las semanas reciben tu informe. Y al final un informe, es lo que te digo, es los datos que ya tienes basados con el conocimiento que le puedes dar tú a esa gente. Eh, entonces no hay mucho más. A nivel de automatización de saber si un cliente está caliente o no, pues bueno, yo sí que utilizo el tema del sentimiento de la llamada. El conseguir valorar, tanto con las llamadas que ha hecho un comercial como estas llamadas que hace un agente de voz, uno de los datos que hay que conseguir sacar sí o sí es el sentimiento de la llamada. Puede ser neutro, negativo o positivo, o sea, tampoco hay que romperse la cabeza con hacer automatismos súper difíciles. Pero si tú consigues que esa persona responda con un sentimiento positivo, ostras, sabes que ahí tienes que poner mucho más esfuerzo. Entonces, es una de las cosas que la gente no valora, pero cuando tú transcribes una llamada que ha hecho un vendedor, o lo que te digo, o consigues sacar esos datos de este agente de voz que lo ha hecho y el sentimiento de llamada es positivo, que se activen ciertos mecanismos es súper importante. Ya sea un aviso al comercial, ya sea un aviso a lo que sea, o que sean directamente automatismos, o sea, es que tiene un valor que de verdad que yo creo que la gente no llegaba a percibir. Uh-huh. Interesante. Desde luego, en los aspectos de marketing y ventas, pues todo eso pues tiene evidentemente un peso. ¿De qué forma, Nico, de qué forma la automatización con IA corta el ciclo de ventas? Antes que nada, pedir disculpas porque parece ser que desde LinkedIn hay gente que no puede acceder al directo, no sabemos por qué. Estamos usando Restream, está todo aparentemente bien conectado. Lo lamentamos, en cualquier caso, como esto quedará grabado dentro de LinkedIn, sabe que hay un gap ahí, pues que sepáis que lo podéis ver el vídeo entero y preguntar, que luego seguramente os seguiremos respondiendo a eso. Pero preguntaba, Nico Manzaneque, ¿de qué forma esta IA, aunque lo has dicho en alguna ocasión, puede acortar el ciclo de ventas? Bueno, lo has dicho, o sea, en la captación, en el seguimiento, etcétera, ¿no? Si quieres avanzar en algo más. Eso es lo que te iba a decir. Al final yo creo que acortar el ciclo de venta es demostrar muy rápido. O sea, aquí no hay automatismos, es demostrar que tú eres el mejor. O sea, es que no hay más. Entonces, cuando tú le demuestras al cliente que tú eres el mejor, el ciclo de ventas, si tienen 4 opciones, y lo hablaba con unos clientes, ¿no? Que tenían ese problema, decían, a ver, es que el cliente decide rápido. En cuanto entra la llamada, ve 4 presupuestos y el que más le llame la atención. Pues es que ahí es donde tienes que estar tú demostrando tu valor. Si tú en un día le has conseguido demostrar el valor de un informe, el valor de llamarle 2, 3 veces preguntándole por información, el conseguir que vea que que tu formación, que tu consultora, que tu servicio va a ser mucho mejor que el resto, es importante para demostrarle que luego por dentro también es igual. Al final, joder, es como cuando un pavo pavonea sus alas para conseguir a la hembra. O sea, si tú de verdad consigues antes de la venta que tus alas sean las más bonitas, joder, pues la gente tampoco es tonta. Si lo tienes eso de puertas para afuera, entiendes que de puertas para adentro va a ser muy similar. Tal cual. Vamos a la pregunta del millón y corta, ¿no? Herramientas, aunque las has dicho, ¿alguna otra que puedas aportar? Supongo que al final todas las que podamos implementar con N8N y con Go High Level, ¿no? Quiero decir, es un universo enorme, porque como conecta todo, quiero decir, Sí. pero bueno, las más típicas, ¿cuáles serían en tu criterio? Yo las que más toco son las dos que ya he mencionado, Go High Level y Notion. Es lo más importante. O sea, Go High Level, perdón, y N8N. Y la tercera era Notion. Notion a nivel de gestión, para mí es increíble. Uno, que puedes tener tu CRM, o sea, hecho para ti. Puedes tener como toda la dinámica que tú quieras utilizar, la puedes crear, que es súper importante. Al final, que sí hay muchas herramientas como ClickUp, Slack, pues hay 1000 millones, pero si tú consigues tener un buen Notion hecho para ti, personalizado, para mí es lo mejor. Y más ahora que encima todo lo están haciendo con inteligencia artificial, entonces yo directamente voy a un chat, pregunto dónde está este informe y me lo saca directamente. Yo no me tengo que poner a pelear
que a lo mejor antes, si lo tenía un poco desubicado, pues me tenía que poner a buscarlo. Es que ya ni eso. Entonces, para mí son las tres herramientas las reinas en lo que yo quiero hacer. Notion para gestión de proyectos, para gestión en general de empresa, Go High Level para marketing y ventas, que es increíble, esa es una bestia. Y luego N8N para todo lo que quieras conectar tú por detrás. O sea, si utilizas Gemini para hacer las llamadas con los clientes, pues oye, Google Meets, Drive, Gmail, todo esto. Si utilizas otras cosas, pues lo que veas. Pero N8N es eso. Esa es básicamente la conexión entre neuronas, o sea, por llamarlo de alguna manera. Nunca mejor dicho, porque además la imagen es así. La idea es que, evidentemente, todo eso es el carro, el Fórmula 1, el aparato, pero luego hay que tener la experiencia de saber manejarlo. Evidentemente es una curva de aprendizaje y prueba-error y llevar un tiempo ya. Y ahí es la pregunta que a veces cuesta un poco decir, pero bueno, yo sé que cada maestrillo tiene su librillo, pero yo estoy seguro que tú algún hack sí que nos vas a contar. Las herramientas están ahí, pero la experiencia de Nico Manzaneque es enorme. Como para que tomemos nota de lo que nos pueda aconsejar a todos aquellos que queramos implementar eso o simplemente que queramos aprender, porque tienes una comunidad, en nicomanzaneque.com creo que es, donde se puede aprender de manera gratuita. Luego pondré aquí abajo la dirección de tu web. Es más, lo pongo ahora ya, en nicomanzaneque.com. Tienes una comunidad, pero también haces gestiones, el Done for You, ¿no? El hecho para ti, ¿no? Pero los hacks, según tu experiencia, ¿qué es lo que aconsejarías a alguien que quiere automatizar procesos de marketing? Sobre todo, voy a hablar de N8N porque a mí me parece lo más clave. La gente se centra en crear algo súper importante y súper grande desde cero, cuando es todo lo contrario. De hecho, yo uno de los hacks que justo puse en LinkedIn recientemente era que se vayan a la parte de templates de N8N. Hay tanta gente que ya ha creado cosas que ponerte tú a crear desde cero es una tontería. Porque hay gente que ya se ha roto la cabeza. Si tú tienes ahí 10.000 mentes que ya se han roto la cabeza y que encima han puesto los procesos que han hecho porque se sienten orgullosos, tú ve ahí, elige de los, creo que hay más de 5.000, de todos esos eliges cuál te puede llamar más la atención o cuál cuadra más en tu proceso, porque yo lo que puedo vender para una empresa de muebles B2B no es lo mismo que puedo vender para una empresa de formación. O sea, no tiene ningún sentido que yo esté vendiendo lo mismo porque los procesos no son los mismos, el cliente no es el mismo, las herramientas no son las mismas. Entonces, yo recomiendo que vayáis ahí, veáis un proceso que tenga sentido para lo vuestro y lo copiéis. Simplemente es conectarlo con vuestras herramientas y luego a partir de ahí ir tocándolo para lo que hacéis vosotros. A lo mejor de 8 o 10 módulos que hay, ostras, pues os sirven 7 y luego habéis puesto vosotros otros extra 5 extra, porque veis que os merece la pena y que en vuestro sistema funciona así. Yo es el mayor hack que considero que ahora mismo puedo dar, de que se vayan a la comunidad porque es una comunidad muy fuerte y se pueden sacar cosas muy, muy útiles. Fenomenal, pues es una comunidad abierta, sin duda es importante porque se puede, insisto, aportar, pero también comunicar. Parece ser que nos dicen que sí, que LinkedIn no ha arrancado todavía el proceso de streaming. Ha habido algún gap de error, pero evidentemente quedará grabado. En cualquier caso, sí que está en YouTube emitiéndose en directo y luego lo bajaríamos y lo subiríamos y os lo entregaríamos a todos los que os habéis apuntado. Nico, ahora entre tú y yo, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en el marketing y las ventas en un futuro cercano según tu punto de vista? ¿Va a haber una conversación entre bot y bot? ¿El humano estará totalmente relegado a un tercer plano, ya no un segundo? Yo creo que no. O sea, las ventas es lo más humano que hay. O sea, yo me he dedicado a las ventas y yo jamás voy a querer que un bot me venda algo. O sea, yo voy a querer comprarlo, voy a querer tener esa persona. Es que tú imagínate ir a comprar un coche y que haya un robot. O sea, no va a entender los problemas que tengo yo con mi familia o que las situaciones que tengo. Lo que sí va a ser en marketing. En marketing yo creo que va a haber un avance muy grande de sistemas que prácticamente no sé si gestionen solos, pero que puedan ejecutar todo el proceso en automático, el mover el pipeline, todo esto, hasta llegar a lo que te digo, a ese vendedor. Yo te hablo sobre todo de high ticket, que normalmente es lo que se trabaja en B2B. Muy bien, pues para contactar contigo, aunque ya hemos dado la página web, tienes una comunidad para aprender más, es nicomanzaneque.com. Y en cualquier caso, pues haces eso, o sea, ya lo hemos dicho, procesos, estudias y etc.
Oye, pues ha sido un placer que nos hayas aportado un poco de la visión de cómo está el presente e incluso cómo va a estar el futuro. Y yo creo que, evidentemente, quien se quede descolgado de esto, pues no es que lo haga mal, sino que será más lento y posiblemente obtenga menos información. Con lo cual, como siempre, en el mundo del marketing, pues hay que estar pegado un poco a las novedades, porque si no lo haces tú, la competencia te va a pasar por encima. Por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Sí, sí, totalmente. Nico, un placer. Seguiremos hablando de otras cosas porque ya te tengo en mente para otro especial concreto, porque es verdad que hablamos de marketing y ventas, pero también no hemos hablado de la gestión diaria de un CEO, que seguramente ahí también hay mucho que aportar. Hablaremos más adelante de esto. Sí, sí, sobre todo porque los CEOs es lo que te digo, o sea, lo más importante que tienen es la cabeza y llenarles de tareas que no son útiles es perder eficiencia. Sí, y la productividad y la eficiencia y la eficacia pues tiene mucho que ver con la automatización, con la inteligencia artificial. Esto es. Pues reiterar las disculpas a todos los que están en LinkedIn que no han podido acceder. Supongo que luego se va a activar. Ha habido un problema creo que ha sido un problema de horario entre Restream, que es la herramienta que usamos, con el horario horario español 11:30 y el CEST que ha puesto el LinkedIn ha sido otro automáticamente, con lo cual el error no es por quitarse las pulgas, sino ha habido un error ahí que no investigaré. Sea como sea, lo vamos a volver a colgar y lo enviaremos por DM, por mensaje directo a todos los que os habéis apuntado en el evento de LinkedIn. En cualquier caso, está grabado en YouTube, que sí ha funcionado y que sí que y en Facebook, pero sí que con el enlace de YouTube os lo vamos a pasar. Nico, mil gracias por tu tiempo, gracias por toda la aportación. Muchas gracias a ti. Y que pases un feliz día y feliz semana. Un abrazo fuerte. Igualmente.